Molt bona nit, benvinguts. Bienvenidos a esta octava edición del Pechacucha Night Castellón. Como sabéis, bueno, está organizado por la exprimidora. Muchas gracias por los ayudadores. Bueno, está organizado por la exprimidora, la Asociación de Creativos y Diseñadores de la provincia de Castellón. Intentamos fomentar y promover un poco la cultura creativa y el diseño en la provincia y bueno, nos valemos de este tipo de actividades un poco para conseguirlo. Como sabéis, bueno, el Pechacucha ya es la octava edición, más de uno lo conoce. Aquí vienen los ponentes a explicar, bueno, pues de cualquier proyecto, experiencia o lo que ellos tengan ganas. Y se valen de 20 imágenes que van avanzando de manera automática cada 20 segundos, entonces no pueden parar. Y nada, bueno, se intenta conseguir un poco una presentación más o menos divertida y un poco pues dinámica. Y bueno, ya no me enrollo más. Vamos a empezar ya con la primera ponente, ella es Noelia. Puedes entrar si quieres. Un aplauso para Noelia. Ella viene de Reset Weekend. Es un evento que bueno, trata de fomentar un poco la cultura del emprendedor. Y bueno, tratan de juntar a 50 personas, hacerlas trabajar durante 2 días para intentar conseguir 2 ideas de negocio. Un aplauso y que disfrutéis. Cuando me digas. A ver, espera, sí. Probando. Buenas noches, os vengo a presentar, soy Noelia Coll, vengo a presentar el proyecto Reset Weekend. Reset Weekend es un evento para el próximo 7 y 8 de noviembre. ¿Cómo tenéis las agendas? ¿Lo tenéis libre? Que va a estar muy guay, ahora os cuento. Bueno, y es 2 ideas, 50 emprendedores para hacer 2 startups. ¿Pero qué es una startup? ¿Alguien lo sabe? Una startup es como cuando nos juntamos a hacer la paella con los amigos. Cada uno hace lo que más sabe y va poniendo su granito de arroz. Pero aquí las ideas o las paellas tienen que ser de base tecnológica. Tienen que tener algo relacionado con Internet. ¿Y qué no es una startup? Una startup es aquello que nos callamos, que no contamos, que se nos queda en la cabeza. No es una startup. Eso que se queda en el cajón, eso no es una startup. No nos sirve de nada. ¿Qué ideas nos podemos presentar? Pues, por ejemplo, un concurso de arte, pero un concurso de arte online. 1, 2, 3, responda otra vez. ¿Un concurso de arte online? Pues también un blog de deporte femenino. También sirve para fomentar el deporte femenino. ¿Y qué ideas no podemos presentar? Pues si nos contáis que queréis utilizar el ordenador del móvil, el ordenador portátil para lanzar el gato al agua, pues no. El gato al agua con el portátil no nos vale, ¿vale? Y si nos contáis que queréis utilizar la tablet para matar mosquitos, tampoco. Bueno, ¿quién se puede presentar? Pues se puede presentar cualquier persona mayor de edad. Mayor de edad que tenga ganas de aprender y de emprender. Y que tenga alguna idea en la cabeza o no. Son 50 plazas. El límite de plazas son 50. Y ya llevamos por la mitad. A ver. ¿Quién no puede venirse? Pues el gato. Que no nos traigan los gatos, que son muy monicos, muy meninos, hacen carisa, pero no pueden venirse. ¿Vale? Os lo dejáis en casa y ya lo veréis luego. Entonces, vamos a jaleo, ¿no? Vamos a meternos en la acción. ¿Cómo empezamos? Pues ¿cómo empezáis todos los días vosotros? Desayunando, ¿no? Pues eso, os estaremos esperando con un cafelito, el café con leche, con la infusión. Todo con ganas de ponernos manos en acción. Eso sí, el que empiece el día duchándose, por favor, que venga duchado de casa, ¿vale? ¿Qué ideas? Vamos a presentar las ideas. Normalmente un 10% de gente que viene presenta idea. No es obligatorio, ¿eh? Podemos venir a aprender el proceso de cómo pasar de una idea a un proyecto. Pues las ideas se presentan de viva voz y se votan entre todos. Y nos ponemos a trabajar. Es un evento para trabajar, no es de charlas. Empezaremos con creatividad, de la mano de mentores expertos en el tema, como Guzmán López y Mónica Salvador. Nos van a hacer jugar con la idea, buscar la solución al problema que tiene y buscar el público. Todo eso lo
formaremos en Lean Canvas. Siguiendo esta metodología, vamos a ver la relación con el usuario, las alianzas, la competencia y sobre todo lo que nos interesa, la pela, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar pela con esas ideas? Y no nos podemos olvidar, ahí vamos a comer todos juntos, vamos a almorzar, vamos a desayunar, vamos a cenar. Todos los 2 días lo vamos a pasar todos juntos. Y en la comida vamos a también buscar relacionarnos con la gente, ¿no? ¿Por qué? Para buscar gente complementaria y formar equipo. Seguimos. Expertos en marketing nos van a dar ideas. Vamos a aprender de qué estrategias de marketing es mejor para una idea o para otra. Todo mentorizado por los expertos en marketing. Y luego de marketing, diseño. Diseño. ¿Hay algún diseñador en la sala? ¿Diseño? ¿Algún diseñador? Casi que no veo a nadie. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hacer logos. ¡Yeah! Vamos a hacer tipografías. Vamos a hacer paletas de colores. Y claro, no nos podemos olvidar, las ideas presentadas tienen que tener una base tecnológica. Tiene que tener una relación con internet, una tienda online, un e-commerce, un blog, un portal, lo que sea, pero una app. Lo que se os ocurra, hay miles de ideas. No nos hemos olvidado. También hemos dejado un espacio. El viernes por la tarde tenemos un tiempo de cervecitas también, como aquí, ambiente distendido, con mentores de dinamización de equipos, con dinámicas, para trabajar en conjunto. ¿Para qué? Pues para conocernos más. Y se acaba el evento, se acaba con una fiesta. El sábado noche también tenemos fiesta. Pero los 2 promotores de las ideas se llevan su prototipo de proyecto para su casa, para empezar su viaje. Este viaje no estarán solos. Tenemos colaboradores que nos han ofrecen a los promotores de las ideas 6 meses en un espacio colaborativo aquí en el CEI y además 6 meses más en el espacio del Centro de Negocios Ciudad del Transporte. Es decir, un año entero tenéis un espacio donde ir desarrollando la idea. Y bueno, y todo esto pues tengo que dar las gracias a los organizadores de Pechacucha, a la exprimidora, a todos vosotros que estáis aquí, que me habéis escuchado y os animamos a veniros. Reset Weekend 7 y 8 de noviembre en la sala UPAL. Una cosa, ya estáis reseteados. Pero la última sorpresa, un concurso en el Twitter. Si alguien quiere venirse al evento, una entrada gratis. ¿Cómo? Decirnos en el Twitter, en esta dirección, cómo reseteáis. Y el que tenga más retweet hasta las 12 de la noche será el ganador. 2 hashtags. Hashtag reseteate y hashtag PK de Pechacucha, ¿vale? Hashtag PK. Y nada, gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Ferran. Él viene de Teatro Playback Inestable. Está formado por artistas pedagogos, ¿no?, que surgieron de un posgrado de teatro en educación. Si lo dices tú, luego... Bueno, es tiempo que me quitas. Bueno, pues le dejo a él. Un aplauso. Hola, buenas noches. Cuando me digas. ¿Qué tal estáis? Bien. Cuando me digas, le doy. Bien. Vale, muy bien. Dale play. Bueno, pues yo soy Ferran Luengo y formo parte del proyecto TPK Inestable. Es un proyecto surgido a través del posgrado de Teatro en la Educación de la Universidad de Valencia, y junto a otros compañeros lo que buscamos es fomentar la inmersión del teatro playback en Valencia. Lo hacemos entre otros sitios en el Espacio Inestable, que es una sala de Valencia reconocida por su carácter experimental y alternativo. El teatro playback es una forma de teatro aplicado, de lo que llamamos teatro para el cambio. Es un teatro que se nutre de las historias del público, donde viene y
tienen la oportunidad de ver sus historias, sus sueños, sus sentimientos, pues representados por nosotros. Porque el teatro playback se basa en la tradición oral, el psicodrama, el teatro experimental y el teatro de oprimido de Augusto Boal, que por cierto, aquí cerquita en Villarreal se ha establecido este año el primer grupo de teatro del oprimido. Bueno, el teatro playback nació en los años 70, a orillas del río Hudson, y lo formaron esta pareja tan simpática, Joe Salas y Jonathan Fox. Jonathan Fox era estudiante de improvisación, de psicodrama y de narración oral, y Joe Salas era músico, y juntos decidieron crear el teatro playback inestable para dar la oportunidad a aquellos que no tenían voz, pues de que se escuchara su historia. Y trabajaban en colectivos desfavorecidos, en cárceles, escuelas, centros cívicos, etc. El teatro playback, una vez consolidado, pues ha ido extendiéndose a lo largo de todo el planeta. Pues han surgido muchos grupos y escuelas especializadas en teatro playback, y muchas de ellas fundadas por el propio Jonathan Fox. Bueno, ¿pero en qué consiste el teatro playback? ¿Qué hacemos? ¿Vale? El teatro playback, los ingredientes para hacer una sesión de teatro playback son un conductor de la sesión, actores, un músico y una serie de objetos, elementos que utilizamos en nuestras improvisaciones. Voy a contaros más o menos cómo es una sesión de teatro playback. El público entra, nosotros le hacemos un pasillito, rollo todo muy futbolístico, y entonces el conductor explica qué es el teatro playback, y luego nos presentamos nosotros, los actores. Y al ser un teatro muy comunitario y que el público nos va a dar, nosotros a la hora de presentarnos procuramos pues decir nuestro nombre y cómo nos sentimos en ese momento. ¿Vale? Bien, por ejemplo, ¿qué han dicho? Pues yo me presentaría y diría: hola, soy Ferran y hoy me siento bien. ¿Vale? Nos presentamos uno a uno, todos los actores y el músico, y entonces hacemos un pequeño calentamiento con el público, y para que se meta en el rollo. Después del calentamiento, el conductor lanza al público: ¿cómo os sentís esta noche? ¿Cómo os sentís? Bien. ¿Tu nombre es? Pues el conductor diría: Joan se siente bien. Y inmediatamente los actores pues haríamos una escultura de cómo se siente Joan. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Es así como te sientes? Muy bien. Vale, perfecto. Y entonces llamamos al primer testimonio. El testimonio... No, perdón. Antes hay que elegir tema, que de eso se trata. ¿Vale? Se pide al público que lance temas al aire y se vota. Por ejemplo, vamos a coger el miedo, porque es un tema que siempre sale. En la primera temporada pues lo hicimos 3 sesiones sobre el miedo. Y pues nada, baja una persona a contar sus experiencias sobre el miedo, y el testigo le pregunta: ¿cuál es tu historia sobre el miedo? Y la persona pues puede decir: bueno, pues yo tengo miedo a hablar en pechacuchas, ¿no? Entonces, pues los actores improvisamos sobre su pánico escénico a hacer pechacuchas. Que en este caso podría ser: tengo miedo de que se me acabe el tiempo. Pues puede salir una persona representando al testimonio, y luego puede salir un compañero o compañera actor y decirle: mira cuánta gente. No hables, la vas a cagar. Porque solemos personificar los miedos para provocar un enfrentamiento y tratar una resolución. No se trata de buscar una solución al problema. Hemos tratado problemas bastante duros, desde gente con... hemos tratado el cáncer terminal o el suicidio, asesinato, cosas... No por parte del testimonio, sino eso está. Y bueno, al final de la sesión ofrecemos al testimonio la improvisación, y así se repite
pues 4 o 5 veces, depende del tiempo. Bueno, esto que veis es en un instituto, porque también hemos ido a institutos a hacer sesiones de TPK, en este caso de resolución de conflictos. Y en el futuro pretendemos pues también hacer las sesiones y dar la opción de formarlos también, darles formación para que puedan organizar ellos sus sesiones de TPK siempre con la supervisión de un adulto. Bueno, estadísticas, como veis, 9 de cada 10 les mola, y si no, pues bueno, siempre hay algún rancio que no le mola. No me mola. Bueno, y aquí tenéis las próximas sesiones en Valencia, como veis, en el espacio inestable, en el Moving, pero tengo una exclusiva, lo vamos a hacer aquí en Castellón, en la Universidad Jaume I, en el marco del Reclam. También, bueno, ahí tenéis Twitter, Facebook, tal, para informaros de las próximas sesiones. Pues no me queda más tiempo. Muchas gracias a la exprimidora por habernos invitado y a vosotros por escucharos. Muchas gracias. Es el turno de Jesús y Amparo. No sé dónde están. Hola, buenas noches. Ellos son Traffic Dart, bueno, son licenciados en Bellas Artes y bueno, se conocieron por allí en los años 80 más o menos. Y bueno, han realizado diferentes exposiciones en España e Italia, y en 2003 decidieron fundar un espacio de creación artística, ¿no?, en Vilafame llamado Traffic Dart. Un aplauso para ellos. Un poquito más para allá. Hola a todos, somos Jesús y Amparo y somos trabajadores del arte. Como en el mundo del arte, las marcas son muy importantes. Decidimos presentarnos con este logotipo que es de ritmo ascendente y positivo y que representa el tráfico y el movimiento de las obras de arte. Todo surgió de la necesidad de tener un espacio propio. Los tiempos están cambiando, el arte está cambiando, la música, todo está cambiando. Entonces necesitábamos nuestro propio espacio para intentar encaminar y encauzar esto del arte. Y así creamos nuestro propio espacio en Vilafamés. De una vivienda familiar de estancias muy reducidas y de 3 alturas, decidimos montar nuestro estudio galería, donde poder mostrar a la gente las obras que realizamos, siendo así el público el que nos da también ideas de lo que podemos hacer y nosotros a ellos. Y así llevamos 12 años ya abiertos al público e intentando, a través de los cuadros y de las esculturas, modificar el espacio para que sea el propio espectador el que nos sugiera o incluso se lo lleve para su propio domicilio. La casa, cimentada sobre la roca, conserva su estructura, siendo así las obras, la distribución de las pinturas, esculturas y grabados las que subliman el espacio, dando ideas a la gente sobre qué pueden poner en su casa. En la cocina la hemos convertido en una despensa de arte, no que se frigorice. Es que está llena de obras de pequeño formato que es como una explosión de todo lo que queremos representar. Y así llegamos a la cocina donde las paredes... Las alturas muy reducidas, las paredes irregulares, dan una sensación de cueva-laberinto que entroniza con el trabajo del pintor, que es el más antiguo y absurdo del mundo, pero que hace que seamos como el chamán de la cueva contemporánea. Y aquí vemos una especie del contraste entre lo antiguo, lo moderno, el color, la vivacidad, que hace que el público se sienta un poco descubridor de nuevas sensaciones y que es lo que pretendemos, se convierte en una especie de explorador sin pretenderlo. Cada sala tiene su propio estilo, que nosotros formateamos para combinar pinturas de grandes formatos con otras más pequeñas, dando ideas de lo que se puede adquirir y siempre con el espíritu positivo y optimista que son nuestras piezas. El patio, esto es una imagen del patio donde tenemos un limonero
que es una especie, es la estrella de nuestro estudio, es muy comprimido el estudio y esto está al aire libre, entonces nos permite, cuando estamos muy agobiados, nos vamos aquí a oxigenarnos y a recrearnos. Los espacios nos proporcionan también, al ser tan reducidos, nuevas instalaciones que, aunque sean esporádicas y efímeras, pues nos dan nuevas ideas para realizar otros proyectos que muchas veces realizamos. En esta habitación, por ejemplo, aquí fue nuestro primer contratiempo. La luz petó, ahí lo veis, y nos tocó llamar al coleccionista, con lo cual conseguimos tener un coleccionista más. El electricista se convirtió en coleccionista y eso fue nuestro principal y primer logro hasta ahora. Aquí Rita, bajando la escalera, nos da sensación de movimiento. Es una forma más de cómo modificamos el espacio a voluntad propia. La gente sube gustosa la escalera y nosotros les vamos sugiriendo cómo pueden modificar también su propio espacio. Y esto es un ejemplo de una instalación que a la vez es almacén. Dejamos obra puesta escondida y es la gente la que empieza a buscar, y eso nos dio la idea de crear varios puntos donde esconder la obra para que fuera el propio espectador el que la descubriera. Aún así, se ve algún trozo de pared que señala directamente la cortina tras la que está el estudio Santa Santorum de este proyecto, donde cocinamos las ideas cargados de materiales y de nuevos proyectos, y que el visitante puede observar también si quiere. Y esto es la síntesis de nuestro trabajo, el grabado. Te obliga, en cierto modo, a sintetizar todo el trabajo y a ser escueto y combinando técnicas tradicionales y las más modernas hemos llegado a conjuntar todo el trabajo. La escultura es nuestro divertimento, cargados de nuevos proyectos que, aunque a veces salten los plomos, pues nosotros seguimos insistiendo una y otra vez, ya que tenemos el teléfono del electricista. Los cuadros de Amparo representan, cuando ella era pequeña era muy rebelde, y en la ciudad antes los carteles siempre estaban en la pared y ella era una experta en arrancar. Ahora lo que hace es pintarlos y así aúna el pasado, el presente y el futuro en una especie de obra única. Jesús pinta retratos de vehículos, retratos que nos representan a nosotros mismos y que marcan la evolución del ser humano. Además, no se mueven al posar y para él son puro futuro. Y bueno, ya solo queda dar las gracias a Pechacucha, a la exprimidora, y que vengáis a visitarnos a Vilafamer, donde os esperamos a todos. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Hel Rius, que está aquí. Ella es licenciada en Bellas Artes, en Derecho y Música. Como se aburría un poco, también formó su grupo de jazz, se llama Rius do Samba. Y bueno, creo que nos va a hablar un poco más de la faceta de ilustradora, que bueno, sus obras están un poco inspiradas en el cine y en la música. Un aplauso para ella. Buenas noches. Yo soy Elena Rius. Venía a enseñaros esta noche las pinturas y las acuarelas que he ido haciendo estos últimos meses. Me llamo Hel, mi nombre artístico, mi alter ego artístico es Hel. Es un seudónimo que yo utilizo desde que tenía 15 o 16 años, cuando me junté con varias amigas, porque todas teníamos ideas muy creativas y decidimos hacer una revista literaria. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pues que la revista tiene que llenarla. Entonces, claro, pedías a los amigos, por favor, escribe algo, un poema, un ensayo, lo que sea. Y claro, no todo el mundo está dispuesto a participar y al final teníamos que escribir cada una con varios nombres, seudónimos para llenarlo. Entonces, me he quedado con el nombre de Gel. Bien, la técnica que utilizo principalmente son las acuarelas. Prefiero decir acuarela porque es la técnica principal, pero también utilizo gouache, acrílico, nogalina y tinta china. La mayoría de cuadros que estoy haciendo pues los voy colgando en mi página de Facebook, que podéis entrar porque es pública, y aunque no tengáis Facebook, pues cualquier persona puede entrar. Me baso también principalmente en los músicos, porque yo desde que tengo 6 años empecé a estudiar música y entonces ha sido algo que me ha acompañado toda mi vida. Además tengo muchos amigos del gremio y así estamos. Luego también me gustaría hablaros, una vez ya he presentado mis acuarelas que las vais viendo, me gustaría hablaros de lo que es de la creatividad y lo que ha sido importante en mi vida, la parte creativa. Yo creo que todas las personas... ¿Me queda aquí? Me voy para atrás. Todas las personas tenemos dos partes, una parte creativa y una parte racional. Lo que pasa es que el sistema educativo que hay ahora le da mucha importancia a la parte racional, de memorizar, de hacer exámenes y así poco a poco ir sacándote de las carreras, y dejan de lado otras partes, la parte creativa, que realmente es una parte muy importante. Entonces hay muchas horas de matemáticas y de lengua y muy pocas horas de pintura, de música. Entonces yo creo que sería necesario, porque luego llegas al mundo laboral y hay muchos trabajos en los que es necesario ser espontáneo, innovar, hacer algo que sea nuevo, diferente, y no tienes recursos porque has recibido una educación muy cuadriculada. Yo en mi caso es un poco raro, porque yo he estudiado Bellas Artes y he estudiado Derecho. La gente, cuando yo lo cuento, se queda un poco a cuadros. Primero porque dice, ¿cómo has tenido tiempo de hacer tanta cosa? Y segundo porque dice, ¿cómo es posible que hayas hecho dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra? ¿Cierto? La primera cuestión de por qué he tenido tanto tiempo, pues lo he pensado mucho, y creo que la vida es cuestión de prioridades. Al final cada persona elige en qué quiere aprovechar el tiempo. Yo, pues cuando era pequeña, pasaba muchas horas viendo la tele y me vi Dragon Ball Z, doble Z, triple Z. Cuando llegaron al GT, digo, ya paso y voy a ponerme a pintar, porque ya con los hijos, los nietos, los primos, ya una se pierde. Y entonces ya voy a emplear el tiempo en pintar. Sobre las dos carreras que no tienen nada que ver, cierto, la Bellas Artes me ayuda a conocerme a mí misma, un poco a expresar lo que tengo dentro y que no puedo decir ni no puedo explicar con las palabras. Y el Derecho me ayuda a entender un poco cómo va el sistema. A efectos de creatividad, de artistas, y es interesante porque las cuestiones de propiedad intelectual, propiedad industrial, ahora sé que si alguien revende alguno de mis cuadros y lo vende por más de 1.200 euros, yo puedo cobrar, hay un porcentaje, son esas cosas que dices, es interesante saberlo por si acaso. No creo que nadie venda ninguno de mis obras por más de 1.200, pero bueno, por si acaso ya lo sé. Entonces esas dos partes yo las compenso, intento dedicar a las dos. El mundo del derecho es muy curioso porque no tiene nada que ver con el mundo creativo, pero es curioso porque realmente es un montón de normas que lo que tratan es de intentar poner de acuerdo a gente que no hay manera de ponerla de acuerdo, porque nosotros los seres humanos, aunque intentemos llegar a acuerdos, muchas veces por tonterías, por cualquier tontería, es que es imposible si no ponen unas normas. Por ejemplo, reunión de vecinos, tenemos que pintar la fachada, utilizamos el Pantone 401 o el Pantone 402. Pues chico, yo lo veo igual, pero con la tontería ya se lía la reunión de vecinos. Son esas pequeñas cosas que es curioso. Yo creo que es importante que esas dos facetas de cada uno hay que trabajarlas, porque ya os lo que decía antes, que el sistema educativo invierte mucho en lo que es la memorización, la parte racional, las matemáticas, la lengua, y se olvida un poco de la parte creativa. Y como decía, luego tienes profesiones que necesitas tener esa parte, innovar y hacer algo diferente, hacer algo nuevo.
Por ejemplo, tú tienes que diseñar un producto, vale que el producto tiene que ser útil, se tiene que poder fabricar, pero al mismo tiempo ese producto tiene que ser bonito, tiene que innovar, porque si lo metes en el mercado y se venden varios productos parecidos, al final la gente va a comprar el que le parezca más bonito, y para eso tienes que ser creativo. O otras profesiones, por ejemplo una improvisación de jazz, que también tiene una parte de improvisación y de creatividad, pero al mismo tiempo estás siguiendo un esquema armónico, con lo cual no te puedes ir mucho de ahí porque entonces suena mal. Bien, mis acuarelas, esto por ejemplo es un acrílico, el resto de pinturas las voy colgando en Facebook, podéis entrar y mirar lo que voy haciendo. A mí me ha servido mucho, me ha ido muy bien porque me dedico principalmente a una cosa muy teórica, y volver a coger los pinceles y volver a ensuciarme, digamos, pues me ha compensado la otra parte, que yo creo que es necesaria. Y eso, y nada, muchas gracias, con esto me despido. Que todos fomentéis vuestra parte creativa, porque es importante ver la vida de varios colores, no todo es blanco y negro, y además de no solo es hacer una actividad artística, sino la posibilidad de ver varias posibilidades a un mismo problema o a una misma cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de María. María es ingeniera de montes y también máster en evaluación de impacto ambiental, pero bueno, se metió de lleno en el mundo de la moda estudiando confección y patronaje, y ahora bueno, está súper motivada con su marca Slowes, donde diseña, dibuja y sobre todo disfruta. Un aplauso para María. Hola. Bueno, muchas gracias por haber venido, gracias a la exprimidora, gracias a Noelia, que por ella estoy aquí. Y como han dicho, yo soy María, pero en realidad en este proyecto hay otra persona, no, Ringo, que ahora más adelante veréis cómo está involucrado en todo lo que es mi proyecto. Yo voy a contar una historia, la cuento en primera persona porque es mi propia historia, es lo que ha sido mi vida estos 2 últimos años, y como buena historia la empiezo con un Érase una vez. Érase una vez podría decirse que era María. Yo no vengo del mundo del diseño ni vengo del mundo de la creatividad, o sea que soy como una intrusa. Yo estudié ingeniería de montes, como han dicho, y me dedicaba a estas cosas. También hacía dibujos, pero era este otro tipo de dibujo. Pero a la vez, en mis ratos libres, hice un curso de patronaje y confección, y ahí empecé a dibujar pues estos otros planos, ¿no? Empecé a ver que a mí me encantaba elegir tejidos y ver qué patrón sentaría mejor, y básicamente me dedicaba a hacerme vestidos a mí misma. Me encantaba todo el proceso, me gustaba menos el cosido, eso se puede ver en mi armario, que hay un montón de vestidos que nunca se han llegado a usar. Hasta que hubo un momento en que mi vida pues hizo un crack, y de repente yo empecé a hacerme unas preguntas que jamás se habían pasado por mi cabeza, y todo se empezó a replantear. Digamos que viví una crisis existencial, que se podría decir, y a partir de ahí salieron muchas cosas, todas positivas, y entre ellas, por ejemplo, esta: quiero trabajar en algo que me apasione. Lo tenía claro. Y estaba convencida, y lo que me pasaba era que yo no sabía cómo hacer eso, porque en aquel momento ni siquiera tenía tan claras cuáles eran mis pasiones o qué es lo que yo quería hacer. Y aquí es donde entró Ringo. Decidí adoptar un perrito y empezó, digamos, otra historia. Ringo y yo cada mañana empezamos a caminar. 7 días a la semana, 365 días al año, todas las mañanas, haga el tiempo que haga, porque aún ahora seguimos los dos caminando. Pues nosotros nos vamos a caminos como este. Eso de ahí al fondo es Morella, somos de Morella, y caminamos. En estos paseos el objetivo sin duda no era que yo estuviera con la cabeza ahí, dale que te pego, ay, voy a hacer esto, tal cual, lo que tengo que hacer, lo que tal, ay, qué voy a hacer con mi vida y tal. No, al contrario, lo que decidí con estos paseos es que iba a ser un tiempo simplemente para liberar mi mente, para observar, y así empecé simplemente a eso, a observarme a mí misma desde dentro y a observar la naturaleza y a empezar a empaparme del otro ritmo que lleva la naturaleza, que es muy diferente al que llevamos las personas hoy en día.
Y me di cuenta que, aparte de muchos días caminar bajo la lluvia, bajo la nieve y viento, y también días maravillosos, empezaron a llover otras cosas, empezaron a llover ideas, empezaron a llover planes, posibilidades, proyectos, muchas cosas que empezaron a pasar en mi cabeza, y yo vi que algo estaba cambiando, que de repente se estaba creando algo dentro de mí. Y ahí es donde esta frase de Einstein cobra mucho sentido, que dice: la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Porque yo creo, hoy que hablamos de creatividad, que las ideas de la creatividad es como si estuvieran ahí, en algún lugar, y lo único que tenemos que hacer es aprender a conectar con ellas. Y yo conecté caminando, y allí tomé esta decisión, que lo que hasta entonces era mi hobby, eso que relacionado con el diseño y con la moda que yo disfrutaba tanto, iba a pasar a ser el centro de mi vida profesional. Y oye, yo me dije, ¿y por qué no? Empecé a buscar motivos por los que no hacerlo, y realmente no encontré ninguno de peso, así que me metí de lleno. Cogí una coctelera, esto es una coctelera, y puse 4 ingredientes que no podían faltar en mi proyecto. El primero era el amor por la naturaleza, que yo siento. El segundo era esa vida slow, más conectada con la naturaleza. Por otra parte estaba el caminar. Y por último la moda. Y de ahí nació Slowers. Slowers, bueno, tanto el nombre como el logo ya dicen mucho, pero Slowers es una marca, y a mí me gusta decir que también es un estilo de vida. Es el estilo de vida de los que nos gusta caminar a otro ritmo. Y aparte de esto, Slowers son zapatos. Están aquí. Así que, bueno, como veis, la naturaleza no está solo presente de manera así como conceptual, sino también los estampados que dibujo pues tienen muy presente la naturaleza. El lema de Slowers es caminando a otro ritmo. Supongo que tampoco podía ser otro el lema. Porque yo pienso que muchas veces vamos por la vida como si fuéramos por una autopista a toda velocidad, y no nos damos cuenta de las cosas que van pasando. Y sin embargo, yo soy más partidaria de ir por carreteras secundarias, de ir a otro ritmo y poder observar el paisaje y poder observar las pequeñas cosas de la vida. Porque yo creo que es ahí donde está la salsa. Y por eso mi Slowers me aporta 2 cosas muy importantes. Por una parte, poder expresarme y poder expresar mi creatividad, y por otra parte, hacerlo con respeto, porque yo quería un proyecto que realmente para mí marcara una diferencia. Y yo trabajo solo con materiales sostenibles, y bueno, y procuro que todas las personas que participan en el proceso se respeten sus derechos. Y lo que me pasa últimamente es que me encuentro muchas personas que están en ese momento de crisis que yo también tuve, en el que te gustaría trabajar en algo que te guste mucho, pero no sabes cómo. Y la gente me pregunta, ¿y eso cómo se hace? Y yo ahora, después de haber pasado por todo lo que he pasado, yo ahora sí sé lo que decir. Y yo siempre digo, slow life, realmente busca algo que te guste mucho y resérvate un rato cada día para dedicarlo a eso. Y disfruta, no pienses en nada más, simplemente disfruta de ese momento, pásatelo bien, vive ese momento, y ya verás como poco a poco todas las cosas van cambiando y todo cobra sentido. Y hasta aquí mi historia, así que colorín colorado, espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí la primera parte. Vamos a hacer un descanso para que os relajéis y os refresquéis un poco, de unos 10-15 minutos. Ahora volvemos, muchas gracias. Gracias por aguantar. ¿Dónde está Pepa? Hola. Bueno, ella es Pepa Casado. Bueno, ella es licenciada en publicidad, relaciones públicas también. Bueno, también es periodista freelance, especializada en diseño y tendencia. Y bueno, viene sobre todo porque es responsable, su faceta es responsable en el Observatorio de Tendencias del Hábitat dentro del ITC. Un aplauso para ella. Gracias a la exprimidora. Y bueno, ¿todos sabéis inglés? Así no tengo que traducir lo que viene después. Pues esto es lo que pensé cuando me dijo Quique, vente aquí a Pechacucha, cuéntanos el rollo. Y no tenía ni idea qué contar. Ya me había escaqueado muchas veces, esta vez no pude. Así que vine. Solo tengo la esperanza de no ser muy aburrida estos próximos 6 minutos. Si no, bueno, si son 6 minutos, os pedís una cerveza y vendrá otra después.
Bueno, pues yo trabajo en el Observatorio de Tendencias del Hábitat y como su propio nombre indica, lo que hacemos es observar, ¿no? Qué es lo que está pasando, cómo cambia la forma en que vivimos, cómo cambian nuestros hábitos y al final cómo todo eso afecta al diseño. Es decir, nosotros como diseñadores, no vosotros como diseñadores, ¿qué tenemos que hacer para responder a las necesidades de la gente? O sea, que soy una investigadora de tendencias o un cool hunter, que esto suena muy moderno, ¿no? Y la gente se imagina que soy una cosa así, ¿no? Gente moderna, o sea, lo que sea moderno, una vez pierde a veces la perspectiva de lo que es ser moderno. Bueno, no se parece mucho mi trabajo a esto en realidad, no soy demasiado cool. Básicamente lo que yo hago es leer, leo mucho, también viajo algo, pero soy más como este que como los de antes. Una parte muy importante de mis horas, cada jornada laboral, es leer, leo muchos libros, muchos informes, estudios, datos sociodemográficos, súper excitante. Pero bueno, a mí me gusta, ¿no? Y lo más interesante de todo, pues investigo las tendencias. ¿Pero qué leches es eso de las tendencias? Normalmente todos pensamos en las revistas de moda, ¿no? Y esto es lo que solemos ver. Pues se lleva lo dorado, o lo nuevo es el normcore, seguro que lo habéis oído hace poco. O Swarovski es lo próximo cool, otra vez. Y entonces si yo quiero hacer tendencias, pues, jolín, cojo estas frases y al pie de la letra, ¿no? Si yo llevo Swarovski, pues le pongo mi producto, aunque sea un váter, que es un poco bizarro, ¿no? Pero a lo mejor vendo algo. Creo que Jennifer López tiene este váter en su casa. Es interesante, está bien, pero no es a lo que yo me dedico, ¿no? Las tendencias para mí son otra cosa, ¿no? Desde nuestro punto de vista, estudiar tendencias es ir más allá. Es ir a detectar las señales débiles. Juro que este es el único gráfico que voy a poneros, de verdad. Pero es detectar esas señales débiles que nos ayudan a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a difundirse más, ¿no? Y al final se convertirá en moda. Por lo tanto, una tendencia viene siempre antes de la moda. Y siempre está en los márgenes, es excéntrico, en el sentido de que está fuera y después irá convergiendo hacia el centro. Por lo tanto, identificar las tendencias o estudiarlas no va a ser coger mi bola de cristal, molaría tener una, pero no, y decir que se va a llevar la pizza cónica, que esto lo llegué yo a leer, o que el negro es el nuevo negro, ¿no? Que esto también lo leí la semana pasada, llegar a un punto un poco absurdo de rizar el rizo. Lo que hacemos en realidad es sacar la cabeza, ¿no?, de nuestro trabajo diario, intentar ver un poco más allá qué es lo que está pasando, intentar analizar, intentar comprender. Por ejemplo, cuando yo me enfrento a una imagen o a un producto o a un hábito, intento analizarlo en varios niveles. Por ejemplo, si yo veo esto es, bueno, yo trabajo sobre todo con mueble, con producto de hogar, puedo decir, pues esto es un producto claramente de línea escandinava, ¿no? Se ven los colores, se ve el tipo de materiales, el tipo de barnices, también tiene un sentido formal, ¿no?, que se orienta claramente a este tipo de diseño, pero puede ir más allá. Bricolor, que es una marca, a mí me gusta mucho, pero da una garantía técnica y emocional de 300 años a sus productos. Es interesante, ¿no?, porque trabaja otros conceptos mucho más abstractos y más profundos, como por ejemplo el tema ético de la obsolescencia programada, de la que tanto hablamos, o también de la memoria de los objetos. Es decir, cuando un producto, un objeto pasa de familiar en familiar, empieza a almacenar recuerdos y memorias. Por lo tanto, hay una cuestión emocional que tiene que ver con las personas. Y eso es como intentamos centrar nuestro trabajo. El diseño siempre tiene que ser buen diseño y si no, no debería existir, ¿no? Frank Kimbero lo resumía muy bien. A mí me gusta esa idea de que hay que ver qué es lo que hace la gente. Por ejemplo, la gente ha cambiado mucho. Cambia, por ejemplo, mucho la forma en que nos relacionamos con el espacio público, o cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos pues en el parque, por ejemplo, o cómo nos movemos también ha cambiado. Me gusta mucho el campo de la cebada, es un sitio de experimentación donde se ve muy bien. Y bueno, lo interesante es ver cómo desde el diseño podemos dar respuestas a esos cambios, a esas nuevas necesidades. Me gusta especialmente este producto, que es un espacio para tener reuniones de trabajo en la calle, ¿no? Es un cambio muy paradigmático de cómo entendemos el trabajo. Y yo creo que es el tipo de ejemplos que desde el diseño tenemos que dar, tenemos que explorar. Por ejemplo, cambia también las familias. Antes todo era familias nucleares y ahora en España hay familias de muy diferente tipo. Gente que comparte piso, por ejemplo. Gente que no tiene hijos pero quiere tener muchos perros. Bueno, pues también tenemos que buscar soluciones. Tenemos que integrar a los nuevos miembros, tenemos que solventar problemas
y ser más flexibles. Y uno de los cambios que a mí me parecen más importantes es este. No sé si la gente es más creativa, pero desde luego las tecnologías están favoreciendo que nos expresemos, ¿no? Y estamos viendo dentro del diseño todo el tema del codiseño o del diseño participativo, que está generando también una nueva forma de relacionarnos con el objeto y de cómo entendemos el diseño. Ahora sí voy a hablar un poco de lo que realmente hago. Esto es una de las cosas que hacemos. Publicamos libros donde ponemos toda esta información, todo este conocimiento que recogemos. Muchos de ellos están en nuestra web para descargar gratuitamente, tendenciashabitat.es. Ahí os invito a que descarguéis. Incluso más apasionante que escribir libros. Algo que me gusta de mi trabajo es cuando una vez acabamos esta investigación y nos sentamos en una mesa con diseñadores, con arquitectos, con empresas y empezamos a intentar traducir una tendencia en un producto, en un objeto, en algo que resuelva una necesidad, que explote esos nuevos valores de la gente, ¿no? Y que ofrezca algo. En estos 40 segundos que me quedan, que vamos a ver algunos productos de esos talleres que hemos hecho, quería comentaros también que estamos trabajando ahora en 2 proyectos que queremos involucrar a empresas y a diseñadores, así que hago un llamamiento aquí a todos los estudios de diseño que haya, cualquier persona interesada, arquitectos, interioristas, diseñadores, que después se acerquen si están interesados en colaborar, porque vamos a intentar traducir tendencias en producto y vamos a intentar hacer algo con significado. Y hasta ahí todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Gracias. Aún te ha sobrado un poquito de tiempo. Es el turno de Marta, ella es licenciada en Bellas Artes. Bueno, ella ha publicado diferentes libros ilustrados. Además, bueno, ha trabajado como profesora, ¿no?, de fotografía documental y bueno, su diferente obra pictórica ha sido expuesta en diferentes galerías de arte y centros culturales. Un aplauso para Marta. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería plantearos una pregunta que es cómo mirar un cuadro, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, con la pintura contemporánea no entendemos nada y nos parece un jeroglífico. Y bueno, yo creo que es interesante intentar explicar algunas cosas, pero muchos fotógrafos, artistas o literatos incluso coinciden en que estas creaciones son como ventanas y como espejos. Antiguamente la pintura era un vehículo del conocimiento y también una fuente de espiritualidad, pero en muchas ocasiones se consideraba un objeto mágico, ¿no? ¿Y la magia? ¿Qué es la magia? ¿Qué es eso de la magia? Pues no es otra cosa que casar mundos, relacionarlos. Aquí podéis ver algunas muestras de las pinturas que hago con la serie de los comensales, que son unos personajes que reclamaban su espacio en el espacio que digo yo siempre de libertad, que es el lienzo, donde todo es posible. Podemos, si queremos, podemos poner el cielo abajo, la tierra arriba, aparecen personajes mitológicos junto con otros de cómic o de la animación. En el tema de la técnica, bueno, me interesa el grabado por las texturas o también por este juego de espejos que ofrece y bueno, la técnica nada más que es otra manera de mostrar lo que sabe. Siempre va a ayudar en cualquier disciplina, pues en la cocina o en cualquier otra cosa, saber un poco de técnica. Os voy a contar una pequeña fábula que muchos de vosotros ya conoceréis para ilustrar esto que estoy diciendo. Es la fábula del hombre más sabio del mundo. Resulta que había una vez un joven que tenía ansias de sabiduría. Cogió su mochila con una pequeña muda y fue en busca del hombre más sabio del mundo. Finalmente lo encontró en una pequeña estancia, en una colina, sentado en una silla que junto con una mesa al lado era el único mobiliario de la sala. El joven entró y dijo: hola, buenas tardes, venía a conocer al hombre más sabio del mundo, pero para ser usted tan sabio veo que no tiene muchas posesiones. El anciano respondió: tampoco tú llevas demasiado en esa mochila. Sí, pero es que yo estoy de paso. Y el viejo le contestó: igual que yo.
Entonces yo no creo que sea necesario explicar esta historia, ¿no? Como no es necesario explicarle a los niños el cuento que les estás contando, porque esa comprensión tiene que formarse en el interior de nosotros. Y los cuadros te dan unas claves, pero están reclamando nuestra atención. La pintura está gritando, por favor, mírame y complétame. Pero en realidad este aprendizaje tiene que surgir de ti, ¿no? Bueno, aquí yo planteo unas situaciones narrativas un tanto surrealistas para que cada uno se imagine esta historia. En muchos momentos ni siquiera yo sé lo que está pasando, pero en torno a una mesa, el tema de las mesas, los comensales, sentar a multitud de personajes alrededor me daba esta oportunidad de que se generaran unas comunicaciones o incomunicaciones entre ellos. Parece muchas veces que están obligados. En el cuadro que hemos visto anteriormente ya estaban danzando, pero en un segundo plano había otros. Con respecto al formato, suelo utilizar formatos horizontales que me recuerdan, son algo más narrativos, ¿no? O se supone que te obligan a hacer una visión de izquierda a derecha, mientras que los verticales pueden resultar más descriptivos, pero todas estas normas se pueden transgredir. Entonces, como os decía, para mí la pintura o el arte tiene que cogerte la cabeza y sacudírtela como cuando vas a descorchar una botella de cava, ¿no? Tiene que ponerte todas tus ideas patas arriba y obligarte a repensar y estas ideas que tenemos preconcebidas, que te las cambie un poco de lugar. Porque, bueno, como veis, tampoco los personajes se rigen con una belleza o una estética. De esta manera podemos decir que el arte es este objeto mágico que también sirve de exorcismo de todas estas preocupaciones que tenemos, poderlas sacar. Algunas de mis influencias pueden ser del lowbrow art, arte underground, pero también me gusta Chagall, por ejemplo. Y los comensales aquí ya no les quedaba nada, se habían quedado jugando a cartas, o comiéndose algún insecto. A veces algo perturbador o extraño capta nuestra atención y eso me parece interesante. ¿Qué más os puedo comentar? Estos son acrílicos de gran formato y, bueno, podéis ver, tengo una página web que es martarribes.es, ahí podéis ver más muestras de mi trabajo. Estos son las tres gracias, una está riendo, la otra está cantando. A veces hago alusiones a retrato, bodegón y paisaje, que considero como los temas de la pintura, pero porque me gusta hacer guiños a la historia del arte, ¿no? Aunque siempre con una mirada hacia el futuro. Bueno, espero que os haya gustado mi intervención. Quiero daros las gracias por haber venido a la exprimidora y bueno, recordar eso, que la pintura, la fotografía son ventanas y espejos, ¿vale? Venga. Buenas noches. Gracias. Ahora es el turno de Tania. Ella es licenciada en Historia y posgraduada en Antropología de Iberoamérica, Globalización y Desarrollo, y Estudios Africanos. Y bueno, ha estado trabajando durante bastantes años como profesora en la enseñanza primaria, de primaria y secundaria, y actualmente compagina su labor de docente en el Departamento de Historia, Geografía y Arte de la UGI con la narración oral, donde es profesional desde 2013. Un aplauso para ella. Hola. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Yo me llamo Tania y estoy muy contenta de estar aquí y que me estéis todos mirando ahora mismo. Sí. Yo os vengo a contar una cosa muy sencilla, y es que a mí me gusta contar cuentos. Es mi afición y mi costumbre, luego sin querer
y me tengo que poner hacia atrás y así eso no pasa. Y es curioso que me guste. Yo que sé, hay gente que le gusta quedar, salir con los amigos, tomar algo. Otra gente tiene aficiones más extrañas, como yo que sé, pues disecar animales o macramé, bolillos. A mí me gusta contar cuentos. También es curioso que me guste contar cuentos porque es que a mí de pequeña mis padres no me contaban muchos cuentos. O sea, sí tenía como mis libros y era fan de leer, pero contarme no me contaban. Ahora que ya una es un poco adulta, pues pienso que quizás llegaban a casa así cansados después de todo el día y la niña pues que le cuenten la Caperucita, quizás no es lo que a uno más le apetece, ¿no? Que si la cesta, que si la caperuza, que si el abuelo, que si... Bueno, el abuelo no, que si la abuela, que si el lobo, pues como que no, ¿no? Y además no les guardo rencor por no haberme contado cuentos, porque en el fondo en mi familia, como supongo que en algunas otras familias también pasa, no sé en las vuestras, pues es que siempre se cuentan cosas, ¿no? Siempre se cuentan historias. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, cuando vamos al pueblo, nos reunimos ahí unos cuantos y nos ponemos a comer y a beber mucho, ¿no? Y comes y comes y comes, y cuando ya no puedes comer más, pues lo que te pasa es que dices, pues se gira mi tío Pepe, el mayor, mira a mi padre y le dice, ¿tú te acuerdas cuando...? Bueno, y ahí ya se ha liado, ya empieza el hombre a contar sus historias, que no uno ni dos, sino un montón, ¿no? Y ahí nos tiene a todos que ya no las sabemos, pero ahí estamos escuchando lo que nos tiene que contar. Es curioso porque no nos cuenta nada de Caperucita tampoco, ni de Cenicienta, ni de nada. Sus historias son sobre todo de cuando ellos eran pequeños, y Caperucitas no hay, pero lobos sí, porque en aquella época, en los años 50, 60, en España todavía bajaban los lobos a veces. Aquí hay una señora que me dice que sigo la cabeza, así que no miento, es cierto. Bajaban los lobos todavía a veces de las montañas y a veces atacaban el ganado, y es que mi abuelo y mis padres eran pastores. Pero tampoco los lobos eran los malos de la historia, ¿eh? Los malos eran los guardias civiles. Pero bueno, esa es otra historia que ya otro día os cuento. Todo esto que os estoy contando, a lo mejor estáis mirando las imágenes y dices, ¿pero qué tiene que ver? Es cierto, no tiene mucho que ver porque esto es así, ¿no? Yo me dedico más a la palabra que a la imagen, pero en cualquier caso es porque esto demuestra una teoría de la que hoy os quería hablar, y es la siguiente. La teoría del cuento disimulado. El cuento disimulado se basa en la idea de que los cuentos están en todas partes. Sí, amigos, están con Rosa Benito y la revista Sálvame, están en los anuncios. De hecho, los compañeros que han hablado hoy, yo estaba sentada y pensaba, jolín, me están chafando la conferencia porque todos están explicando cosas, todos están contando historias. Pero no solo eso, sino es que esos cuentos son importantes, o sea, los necesitamos. Quizás vosotros pensáis, cuando yo quiero escuchar un cuento, pues me voy con una cuentacuentos, como por ejemplo yo, ¿no? Y yo os cuento el cuento y esto es, ¿no? Pero no, en realidad la teoría del cuento disimulado nos dice que los seres humanos, de la misma manera que necesitamos pues beber y comer, pues que no solo esto es la vida, ¿no? Y que si nos gusta Lady Gaga y lo que dice es por algo. Si nos gusta ver el Sálvame, todos vais a decir, no, yo no lo miro, solo estaba haciendo zapping, pero mucha gente sabéis de quién os hablo. O un graffiti mismo, ¿no? Cuenta una historia. La compañera, ¿no? Que nos enseñaban sus acuarelas, sus cuadros, todo nos cuenta historias. Así que, aunque no queráis en el fondo, hasta Los Simpson, ¿no? Que siempre dices, esto sale en un capítulo de Los Simpson, otra historia, otro cuento, que sí, ¿verdad? Entonces, mi teoría me lleva a dos finales o a dos conclusiones. La primera es que, aunque vosotros no queráis, estáis escuchando historias y las necesitáis, lo cual me viene muy bien a mí. Sí, aquí contamos historias. La segunda es plantearse qué clase de historias queremos oír, ¿no? ¿Qué clase de historias nos contamos? Hoy en día esto de la Caperucita, los cuentos tradicionales, no nos engañemos, pues pocas veces se hace ya, ¿no? Ya no está muy de moda que digamos, aunque hay algunos locos tipo yo que nos dediquemos profesionalmente, pero realmente no se hace, ya no hay abuelas que te cuentan el cuento, esto es mentira, esto ha desaparecido casi, ¿no? Y sin embargo nuestras historias pues son así como más sin sentido, ¿no? Pues más de la publicidad, de la radio, de la televisión, y esto nos llena, ¿no? Nos llena la necesidad de escuchar cosas.
Y las historias que tenemos también, las oficiales, pues tenemos historias un poco para pensar, ¿no? Las princesas de Disney, por ejemplo, que van a aparecer en un momento u otro, lo sé. Esas princesas ñoñas, tan bonitas, tan rubias con el pelo largo, tan espléndidas, aquí están, yo lo sabía, ¿no? Estas princesas maravillosas que no hacen nada y esperan a que les salve el príncipe, ¿no? ¿Qué nos dice sobre el tipo de personas que somos? También tenemos a Mulan, todo hay que decirlo, ¿no? Que es de las valientes, o a Brave, que ya parece que esto, ¿no? Este Walt Disney que cogió la tradición oral y la convirtió en un modelo de mujer que quizás deberíamos plantearnos, ¿no? ¿Qué tipo de historias? O los monstruos, que que te den miedo, pues son peluchitos, ¿no? Que dices, ¡ay, qué bonito! Me llevo un peluche de... Pues no es esto, ¿no? No tenemos monstruos, las princesas son tontas, esto debería hacernos plantear, ¿no? Luego cuando vemos a un monstruo de verdad, que a lo mejor nos roba y nos hace de todo, pues no lo sabemos reconocer, ¿no? Pregunto y os lo dejo ahí para que lo penséis. Entonces yo, por estas y muchas otras razones, me dedico a contar, pero oficialmente. Y ya la segunda conclusión a la que quería llegar es la de que, ya que estoy aquí, pues voy a contaros un cuento, pero de los de verdad, ¿no? No de los camuflados, que de los que se está hablando ahora, sino de los de verdad. Es un cuento conocido que no es mío y creo que sintetiza muy bien y con el que me gustaría acabar, aunque igual me sobra alguna imagen, pero luego ya sí, eso seguimos. Y dice así: cuando se despertó, el dinosaurio todavía seguía allí. Muchísimas gracias. También estoy en Facebook yo, que ya quiero pedir, pero yo también estoy en Facebook, pero mejor que habléis conmigo porque es más bonito, ¿no? Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. A ver los ayudantes. Ahora es el turno de... No, aquí no. O aquí no. Ahora es el turno de Yolanda y Aurora. Ellas forman 2 de 3, es un taller de encuadernación artesanal y bueno, esa manera de trabajar tan artesanal les permite hacer encargos ultra personalizados, ¿no? Aplicando diferentes materiales, técnicas y formatos. Un aplauso para ellas y mientras que lo vayan preparando. Nosotras trabajamos siempre por encargo y es primordial entender qué es lo que necesita el cliente, qué necesita cada trabajo, qué es el material más adecuado para desarrollar ese trabajo. Entonces es muy importante que todos sepamos de qué estamos hablando, porque no siempre hacemos libros, o no el concepto de libro es el que todo el mundo espera. Para ello, si buscamos en el diccionario de la RAE, la palabra encuadernar, encontramos 2 acepciones que estáis aquí. La primera es juntar, unir, coser varios pliegos o cuadernos y ponerles cubiertas. Y la segunda es unir, ajustar voluntades y afectos. Todo eso es lo que pretendemos con nuestro trabajo. Bueno, a lo largo de la historia, el papel, el pergamino, el papiro se ha enrollado, se ha plegado, se ha doblado, cosido, se ha metido en tapas para preservarlo del deterioro y se ha ordenado. Egipcios, griegos, romanos y japoneses empezaron enrollando una larga pieza de material que era muy incómoda para consultar y para almacenar, lo cual no era óbice para que pudiéramos desarrollar un proyecto como este que es aquí.
una tira de papel de 6 metros en la que fluye un texto que se puede leer en los dos sentidos, se puede exponer, se puede colgar o se puede enrollar y desenrollar. Después las hojas se doblaron, se metieron en tapas, se adornaron las cubiertas y todas esas técnicas nos dan lugar a que hoy en día se puede encuadernar con cualquiera de ellas o combinarlas para conseguir el trabajo necesario. Este es el tipo de libro, es una encuadernación tradicional con la cual todos estamos familiarizados. Lomo redondo, guardas, cajo, gracias y todas las cosas que requiere un libro robusto y sólido. Esto es una encuadernación japonesa. Como podéis ver en la imagen, está cosido por 6 puntos con hilo de lino y no tiene costura vista, no hemos empleado ningún tipo de adhesivo. Es una encuadernación clásica japonesa, aunque para su confección hemos utilizado también pues elementos muy tradicionales como son los cantos pintados, como pueden ser los materiales, como pueden ser las guardas flotantes y demás. Vamos a la estuchería, que está tan relacionada con la encuadernación desde el punto de vista de que no todos los materiales se pueden coser. Por ejemplo, unos planos de acetato no podemos coserlos hay que presentarlos en un estuche. Igual que una carpeta para llevar, transportar o guardar obra gráfica. La mínima expresión de carpeta, cartón y listones de madera. No. Está aquí. Bueno, María Olmeda, nuestra queridísima amiga María Olmeda, nos suministra material diverso, lo cual nos espolea para buscar soluciones. Sus peces nos llevaron a esta espina. Esta espina era hoja suelta y hubo que hacer una concertina todo lo larga que requería el material que nos ofrecía. Estos son plegados, como puede ser también el acordeón. Cualquier acordeón es una técnica utilizada para planos o para exponer unas fotografías. Hay pequeños plegados como estos que no necesitan adhesivo, que solamente se utiliza un trozo de papel para hacerlos y que puede servir para transportar, para almacenar como álbum, etc. Es pequeño y sutil. Puedes montarlo cuando quieras, desmontarlo o llevarlo en el bolsillo. Bueno, si de plegados hablamos, esto ya es la definición del libro. Papel y cubiertas. Una estructura de papel que soporta un texto, que pasamos de las 2 dimensiones del papel a través de plegados basados en técnicas de origami y papiroflexia a las 3 dimensiones de este papel. Esto, según Darío Ceruto, que es un maestro en libros de artista, esto es arquitectura en papel y nosotros así lo creemos, porque igual sirve para el interior que para revestir una portada. Nos queda... Bueno, os explico. Un libro estrella, es esto que veis en la imagen, es un libro muy complejo en el que tienes que estudiar todo. El mensaje, tienes que estudiar cuántos pliegues va a llevar, cuánto papel, tienes que calcular cuánto va a pesar, cuánto va a medir, no se puede dejar nada al azar. Normalmente está enfocado como un adorno navideño, pero tiene un sinfín de posibilidades. Puede contar una historia, puede contar muchas historias. Esto es un libro estrella. Es un libro que empieza de una forma muy técnica para convertirse en algo muy sutil, con movimiento, con vida, que cuenta cosas. Empieza siendo una estrella, se comporta después como una flor, tiene un sinfín de posibilidades. Y por último, os voy a explicar el último trabajo que hemos preparado, gracias a Sergio García, un fotógrafo, arquitecto, que nos ha dejado algunas imágenes de Yohatsu, una técnica japonesa muy sutil, y hemos pretendido que este trabajo sea tan delicado como la técnica que refleja. Hemos intentado que albergue las almas de los peces en su medio, el agua, nuestra pecera especial. Para ello hemos utilizado materiales poco corrientes como son el metacrilato y la madera para el continente y un papel muy suave, el sumie, para imprimir esas imágenes. Y este es el resultado que espero que os guste.
es el turno de ya, es nuestro último ponente, ¿vale? Bueno, si queréis luego, yo creo que seguro que están encantados de enseñaros las muestras y os podéis acercar. Vamos a concluir con David Fernández, de No Me Pierdo Ni Una. Él es, bueno, es un periodista con más de 10 años de experiencia en diferentes diarios de Castellón y Valencia, y desde 2008 inicia su actividad como freelance, ¿no? Y crea lo que es el blog cine cultural llamado No Me Pierdo Ni Una, un referente no solamente en Castellón. Un aplauso para David. Hola, buenas noches, soy David Hernández, gracias a La Exprimidora por haberme invitado, y lo que voy a presentar es un nuevo proyecto dentro de No Me Pierdo Ni Una para lanzar las nuevas aplicaciones para móvil conectadas al Club No Me Pierdo Ni Una. No Me Pierdo Ni Una es una revista web que se dedica a hablar de música y espectáculos en Castellón y área metropolitana en un tono distendido pero profesional, con rigor, con criterio, intentamos, y lleva una trayectoria ya de 6 años, y nuestro principal objetivo es vibrar con la música, con la cultura. Esta exposición está en el Spider ahora mismo, os la recomiendo, y hacer partícipe de eso a los lectores, a la gente que entra en la web y en las redes sociales, para que cada vez haya más cosas de estas que nos gustan, de calidad, y que vaya más gente a verlas. Nosotros somos partidarios de muchas cosas que se han dicho aquí, de estar, digamos, reinventarse, de apostar por las cosas que te gustan en tiempos de crisis, de intentar trabajar en lo que te gusta, pero efectivamente nosotros venimos de una trayectoria larga, no solo yo, sino otros compañeros también, de trabajar en medios convencionales, en periódicos de Castellón. Convencionales y también otros menos convencionales, como el primer periódico digital que hubo en Castellón hace 15 años ya, en el que también colaboré, el festival, el periódico del festival, el FIBER, o publicaciones universitarias que tristemente desaparecidas. Y lo decimos porque no venimos de la nada, pero sí que llega un día que nos hartamos de estar en ese, digamos, en ese mundo de los medios convencionales, y yo particularmente decidí abrir un blog personal para escribir de lo que me gustaba, matar el gusanillo, y al mismo tiempo explorar las nuevas herramientas de internet. Empezó a entrar mucha gente, al año ya lo convertimos en una revista, y hoy en día No Me Pierdo Ni Una tiene todos estos canales, que los que más destacan son la aplicación para móviles, que ahora os explicaré, el canal de televisión, y también la fiesta anual, que el 7 de noviembre la celebramos en Villarreal. De todos estos canales ya se han convertido en un soporte publicitario, que es nuestra fuente de financiación, para remunerar nuestro trabajo. No nos dedicamos exclusivamente a No Me Pierdo Ni Una, hacemos otras cosas, pero sí que la gente que hace los vídeos, como Adán Brenes, Daniel Alonso, la gente de redacción como Manolo Bosch, Asun Pérez, yo mismo, los fotógrafos Pau Bellido y Carmen Ripollés, nos dedicamos a la web con la intención de que nos remunere profesionalmente. Somos periodistas profesionales, y entre todos, sumando fuerzas, hemos conseguido algunos hitos, como por ejemplo que nos inviten a programas de radio nacional, de ámbito nacional, como el de Àngels Barceló en la SER, para hablar del FIB junto con miembros de los planetas o de la organización, o esta curiosidad que era un spot de Canal Plus para promocionar la retransmisión de los Oscars, en los que salía todo el rato un cartel de nuestra fiesta durante todo el stop, y nos pensábamos que era un mensaje que nos mandaba alguien, y cuando dimos con el director creativo del spot, resulta que era que la habían encontrado en Google simplemente, lo cual es una buena noticia porque significa que está bien posicionada los contenidos de la web. Nuestro principal hito, sumando fuerzas también con Paqui III y con Rosana Sanauja, fue crear Espai Menut, que es el equivalente a No Me Pierdo Ni Una, pero en contenidos para padres con hijos que queremos seguir yendo a sitios que nos apetecen y que no podemos encontrar esa información en ningún sitio. Otro hito muy importante para nosotros fue encontrarnos por el camino con 480, con Alfredo Cebrián, sobre todo, y Sergio Aguado, que nos permitió tener la primera aplicación de un medio de comunicación en Castellón en noviembre de 2010, una aplicación para móviles que ya permitía ver la agenda y conectada con la localización de los espacios. La presentamos aquí mismo, en la calle Vera, que así se ve desde aquí, con Santi Campos, en un concierto improvisado que no se había anunciado, y yo no pude estar porque nació mi hija Aitana, y Mar bien sabe que siempre se me juntan las cosas. Por eso es importante apoyarse en la gente, ayudar y ser ayudado.
Cuando teníamos nuestra flamante aplicación para iOS, todos satisfechos, todos pagados, resulta que el primer día, cuando ya explicábamos la presentación, ya nos estaban pidiendo la de Android, la aplicación para los móviles Android, porque, claro, ya la querían tener. Entonces, claro, desde el primer día empezamos a dar largas, que teníamos que consolidarnos, apostamos por consolidar el proyecto web, que era el eje central, pero con el tiempo no podíamos dar más largas y lo que hicimos es mirar hacia el público, hacia los 15.000 seguidores que nos dice Google Analytics que tenemos, para pedirles una pequeña contribución después de 6 años difundiendo contenidos abiertos, libres. En música eso se está haciendo a través de proyectos de micromecenazgo, crowdfunding, con grupos como Geo Romero, que tocó en nuestra fiesta en el teatro, y entonces decidimos apostar por el micromecenazgo. Ahora tiene muchas críticas también el micromecenazgo, pero vaya, nosotros pensamos que es una pequeña recompensa a todo lo que hemos ofrecido. Vamos a hacer un proyecto en Berkami de micromecenazgo, se ha de devolver algo al mecenas, al que está contribuyendo. Nosotros no podemos entregar la propia app porque queremos que sea de descarga gratuita para que la tenga todo el mundo. Entonces vimos la luz al recordar un viejo proyecto que era el Club No Me Pierdo Ni Una. El Club No Me Pierdo Ni Una, que aquí tenéis el diseño que nos lo han dado esta misma semana, es una forma de conseguir todas las ventajas posibles para nuestros seguidores, y eso estará dentro de la aplicación en una sección que será gratuita, con un login para los que hayan contribuido al proyecto de micromecenazgo para hacer la aplicación para Android y renovarla de ellos, y será de pago para los que se los descarguen si no han contribuido. ¿Y qué se podrá hacer? ¿Qué ventajas tendrá estar en el club? Pues bueno, asistir a conciertos en los que nosotros somos promotores o estamos involucrados de alguna manera. Tenemos ya acuerdos firmados con el Paraninf de la Universitat Jaume I, con el Auditorio de Vila-real, con el Teatro Municipal de Benicàssim, y también podremos ofrecer abonos para conocer festivales como el Rototom o otros festivales que se celebran en nuestro entorno. También lotes de discos de grupos locales que ellos contribuirán a ese proyecto de micromecenazgo en especias con su producción, y hacer comunidad y cosas que nos están proponiendo y que también han retrasado hasta ahora el hecho de poderlo lanzar. Lo lanzaremos en las próximas semanas. Y nada, esperemos que os suméis a este proyecto, y esperamos veros el viernes 7 de noviembre en el Auditorio Vila-real, la fiesta de No Me Pierdo Ni Una, donde modelo de respuesta polar serán los cabezas de cartel. También actuará Sánchez, Tortel, los chicos de La Lluvia, y será con entrada gratuita. Muchas gracias y por vuestra asistencia y por escuchar. Muchas gracias, David. Bueno, hasta aquí ya esto se acabó. Hasta aquí la 8ª edición. Agradecemos a la gente del branch que nos ha dejado estar aquí. Agradeceros a vosotros que habéis venido y esperemos que os haya gustado. Y sobre todo a los ponentes que se han currado las presentaciones y han venido aquí a explicarnos las cosas. Bueno, somos La Exprimidora y esto del Pechacucha es totalmente abierto. Si alguien tiene algo interesante que contar o conoce a alguien que quiera participar, aquí está el correo y nada, estaremos encantados. Muchas gracias y nos vemos en la 9ª edición.